Que si, que si Dios usa un pastor en pecado, claro que sí. Claro que sí, porque el llamamiento, el don, el ministerio no funciona por tu vida de pecado o tu vida de santidad. Romanos 11:28 dice, porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. En la Biblia tenemos casos, por ejemplo, Judas nunca se arrepintió y era el tesorero, ocupaba la posición más importante entre los discípulos, el hombre que guardaba el dinero, las finanzas. Tenemos el caso de Sansón, que Dios lo usó a pesar de su debilidad, de su pecado. Ahora, lo recomendable es que una persona viva una vida santa, una vida de honra delante de Dios, sea un vaso de honra. Nosotros los creyentes, especialmente los que crecimos en un ambiente cristiano tradicional, siempre hemos pensado que el que está al frente de una iglesia o al frente de un ministerio es santo, siempre santo. Y se nos olvida que los hombres fallan. Hemos convertido nuestros mentores, nuestros predicadores favoritos en ídolos. Y yo creo que es importante que le enseñemos a la gente que los hombres de Dios pecan y fallan. Porque si estamos conscientes de eso, lo sabemos, pero no estamos conscientes de eso. Cuando el hombre de Dios peca, no lo vamos a condenar, lo vamos a restaurar. La gente que no restaura son la gente que generalmente no entienden que nuestra naturaleza es pecaminosa. No hay hombre que viva y no peque, dice la palabra de Dios. Y se utilizaron algunas fotos en esta imagen de miniatura, algunos rostros conocidos, otros que no son conocidos para el mundo hispanoparlante, pero yo, por ejemplo, que crecí escuchando a Jimmy Swaggart, él salía en un programa nacional y en muchos programas, y luego se destapó todo este escándalo. Tenemos el caso de Tommy Moya. Creo en la restauración y cada uno de estos pastores que vemos aquí en esta imagen de miniatura, los admiro, los respeto y creo que Dios los restauró. Eddie Long, por ejemplo, un pastor increíble, muy influyente, afroamericano, con una iglesia grande, muchos libros, en pecado por mucho tiempo. Lo recomendable es que el hombre de Dios confiese el pecado, porque si no lo confiesa en algún momento lo sabrán. Es difícil porque el pastor que vive de la predicación, que se sostiene financieramente de la predicación, cuando es expuesto a un escándalo, sufre mucho, porque en la mayoría de los casos le niegan su salario. En el caso de Tommy Moya, por ejemplo, quitaron la mayoría de sus libros de la librería, perdió muchísimas oportunidades porque el pueblo evangélico no perdona. Y no estamos justificando estos hombres. Entonces, Dios sí puede usar un pastor en pecado. Ojalá esta respuesta le sirva a las personas que me han preguntado, porque el escándalo del rabí Zacarías, pues, trajo mucha confusión. Claro que sí, Dios puede usar un pastor en pecado. No es lo correcto que alguien, si está en una conducta inapropiada, lo más recomendable es que se aparte del ministerio por un tiempo. Es lo más recomendable que se aparte del ministerio por un tiempo y se restauren. Desafortunadamente, hay organizaciones que cuando el predicador falla y su falla es de índole sexual, pues no lo reciben nunca más como pastor, no lo reciben nunca más como pastor, no lo reciben nunca más como anciano. ¿Estaría Dios dispuesto a levantar una persona que haya protagonizado algún escándalo? Yo creo que sí. Nosotros somos los que
no aceptamos que Dios levante a alguien que haya caído. Vuelvo y repito, lo más recomendable, lo bíblico es que un pastor en pecado confiese su pecado, que se arrepienta, que se aparte. Muchas veces esa no es la actitud, sino que son expuestos, son descubiertos. Pero sí yo creo que Dios usa la persona en pecado, porque en realidad nuestro llamamiento y nuestros dones no operan en relación a nuestra santidad o a nuestra mundanalidad, sino escuchen las predicaciones de David Wilkerson. Si usted se dedica a escuchar las predicaciones de David Wilkerson, usted se dará cuenta que él menciona que muchos pastores de iglesias grandes lo llamaban y le confesaban que estaban en pecado y que tenían problemas en su relación con Dios. Bueno, señores, espero que mi respuesta haya sido de bendición para las personas que han preguntado si Dios puede usar a alguien que esté en pecado. Oremos por los pastores que están en prisión, por los predicadores que están en prisión, por los líderes eclesiásticos que están bajo presión de pecado, que Dios le dé la valentía para apartarse y Dios le dé la valentía para comenzar otra vez. Dios les bendiga. I love you people.